Bueno, arrancamos con la unidad 5. En esta clase vamos a hablar de algo que suena muy técnico, pero que tiene una implicancia muy concreta en el día a día de cualquier proyecto de software, que es la planificación. Entonces, ¿por qué empieza esta unidad con un dato tan contundente? El Standish Group, que es una organización que desde los años 90 mide el éxito y fracaso de proyectos de software a nivel mundial, encontró que el 68% de los proyectos de software fallan y que la principal causa no es la tecnología ni la falta de programadores, sino la mala planificación. Entonces, bueno, esto nos dice algo importante. Podemos tener el mejor equipo técnico del mundo, pero bueno, si no sabemos dividir el trabajo, estimar los tiempos o bueno, identificar qué depende de qué, ¿sí? Bueno, el proyecto va a tener problemas y puede fracasar. A lo largo de esta clase vamos a ver las herramientas que nos permiten planificar de manera correcta, como por ejemplo la WBS para descomponer el trabajo, ¿no? PERT, que permite estimar con incertidumbre, ¿sí? La secuenciación para el orden de las tareas y bueno, Gantt y Kanban para visualizar todo esto, ¿no? Todo usando un hilo conductor, ¿sí? Como hilo conductor, perdón, un caso concreto que va a ser el desarrollo de un sistema de inscripción universitaria. Bueno, que es un ejemplo de sistema que es el que vamos a estar desarrollando. Como conclusión, podemos decir que la planificación no es un lujo ni un trámite burocrático, es la herramienta más poderosa que tiene un equipo para evitar que el proyecto fracase antes de empezar a programar. Antes de entrar a las técnicas específicas, necesitamos tener claro un concepto fundamental. La diferencia entre el ciclo de vida del proyecto y el ciclo de vida del software o SDLC. Entonces, un proyecto es un esfuerzo temporal con inicio y fin bien definidos, que obviamente produce algo único, ¿no? No es lo mismo que una operación continua. El proyecto de software termina, ¿sí? El software que produce puede durar décadas, pero el esfuerzo para construirlo sí tiene un límite, chicos. Entonces, ese esfuerzo pasa básicamente, vamos a decir, por 5 fases muy bien delimitadas, muy bien marcadas, que la vamos a estar nombrando acá en esta diapositiva, ¿sí? Que son el inicio, la planificación, la ejecución, el control y el cierre. Y acá está la clave que quiero que les quede claro, ¿sí? El SDLC, el ciclo de vida de desarrollo del software, con sus fases de análisis, diseño, implementación, prueba, despliegue, mantenimiento, ocurre dentro del proyecto. No son lo mismo no es lo mismo que el proceso de desarrollo, ¿sí? Que el proyecto, perdón, ¿sí? El SDLC es el proceso técnico de construir el software, ¿sí? Pero el proyecto es el marco de gestión que contiene ese proceso técnico de construcción del software. Dicho de otra forma, cuando ustedes están programando, bueno, están en la fase de ejecución del proyecto, pero también están transitando la fase de implementación del SDLC. Entonces son dos lentes distintos sobre el mismo trabajo, ¿sí? Entonces, como conclusión podemos decir que el SDLC y el ciclo de vida del proyecto se complementan, pero no son equivalentes. Y que entender esta relación les va a permitir ubicarse mucho mejor en cualquier equipo de desarrollo profesional. Repasemos brevemente las fases del SDLC que ya deberían a esta altura conocer de unidades anteriores, ¿sí?
pero que vale la pena tener presentes porque las técnicas de planificación que vamos a ver en esta unidad se aplican sobre esta fase. El SDLC tiene 6 etapas que son análisis, diseño, implementación, prueba, despliegue y mantenimiento. Podemos llegar a encontrar 7 etapas, es que algunas etapas depende de la bibliografía, se puede llegar a subdividir, por ejemplo la etapa de análisis, pero bueno, básicamente son esas 6 etapas. Cada una produce entregables específicos, ¿sí? Y cada una tiene tareas que necesitan ser planificadas, estimadas y controladas. Entonces, lo que hace la planificación es tomar estas fases y convertirlas en un plan concreto. Entonces tenemos qué tareas hay en cada fase, cuánto tiempo lleva cada una, bueno, ¿qué tiene que estar terminado antes de que empiece lo que sigue? Bueno, todas estas preguntas, ¿sí? nos permiten arrojar luz, digamos, sobre eh, lo que hace la planificación, ¿sí? Al decir que estamos tomando estas fases y convertirlas en planes concretos, ¿sí? Respondiendo estas preguntas. Entonces, tener en cuenta que aunque las metodologías ágiles trabajan de forma iterativa, sabemos eso, repitiendo estas fases en ciclos cortos llamados sprints, la lógica de fondo, ¿sí? Es la misma. Siempre hay que analizar antes de diseñar. Siempre hay que diseñar antes de implementar. Hay que implementar antes de probar. Las dependencias existen chicos, en cualquier enfoque. Entonces, podemos decir como conclusión que el SDLC es el esqueleto técnico del desarrollo, pero las técnicas de planificación son las que le dan el músculo, digamos, y la coordinación a ese esqueleto. Bien, entonces, esto es algo que a veces les cuesta aceptar a quienes están arrancando en la carrera, ¿no? Programar bien no alcanza. Un desarrollador profesional debe participar activamente en la gestión del proyecto. Entonces decimos que programar bien no alcanza, ¿sí? Que además tenemos que participar de manera activa en la gestión del proyecto. ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, que van a tener que participar en la descomposición de las tareas, en la estimación de los tiempos, en el reporte del trabajo restante, o sea, lo que queda por hacer, y principalmente en la identificación temprana de obstáculos técnicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Cuando decimos que tenemos que participar en la descomposición de tareas, lo que queremos decir es que tenemos que ayudar a definir qué hay que hacer y cómo podemos dividirlo, ¿sí? También cuando decimos ayudar en la estimación de los tiempos, ¿qué estamos queriendo decir? Bueno, ¿cuánto creen ustedes que les va a llevar la tarea o cada tarea, ¿sí? ¿Cuánto estiman ustedes que les va a llevar las tareas? Eso es fundamental para quienes gestionan la planificación puedan entender o estimar mejor los tiempos, ¿sí? Entonces ustedes como desarrolladores pueden dar este feedback muy importante para la planificación final. Y cuando decimos bueno, que tenemos que participar o colaborar en los reportes de trabajo restante, ¿qué estamos queriendo decir? Que no solo decir, bueno, estoy trabajando en esto y nada más, sino también indicar cuánto falta, ¿sí? No solo decir, bueno, estoy en esto, vamos bien, pero bueno, ¿cuánto te queda por hacer? ¿Cuánto resta? ¿Sí? Eso es un dato también que sirve mucho en las estimaciones. Y cuando decimos también, por último, identificar de manera temprana el obstáculo técnico, bueno, este tipo de identificación es fundamental también. eh, los obstáculos técnicos es una colaboración fundamental para identificar obstáculos que también nos pueden frenar y- y perjudicar en la estimación de los tiempos, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante todo esto?
porque el gerente de proyecto entonces toma decisiones basándose en la información que recibe del equipo técnico. ¿Sí? Entonces la información, este feedback, esta información que retorna hacia el gerente de proyecto es fundamental. Si esa información no refleja la realidad, si decimos que algo está al 80, por ejemplo, al 80%, cuando en realidad recién empezamos, bueno, las decisiones van a ser muy malas a nivel de equipos, cuando el gerente de proyecto requiera las estimar, ¿no es cierto? Entonces, herramientas como Jira, Trello, bueno, ClickUp, Azure DevOps, ¿sí? Hay muchas, son las que se usan para esto en la industria. Y una buena práctica es, bueno, vincular los commits al repositorio, ¿sí? Con las tareas o historias de usuario correspondientes, ¿sí? Porque esto, bueno, eh, eh, me va a dar mayor trazabilidad en lo que en lo que se planificó, ¿no es cierto? Pero no solamente en lo que se planificó, eh, sino en lo que se construyó, ¿sí? ¿Está? La trazabilidad es que vamos a obtener a partir de esta información, no solamente nos va a permitir conocerla, digamos, conocer o poder planificar mejor, sino también saber, poder trazar en base a lo que se construyó. Entonces, como conclusión, decimos que un buen programador no solo describe código, no solo escribe, perdón, código de calidad, ¿sí? Sino que también comunica, estima y contribuye activamente al equipo, al proyecto, para que el proyecto avance de forma ordenada. Bueno, entonces vamos a ver una técnica llamado WBS, ¿sí? Que viene del término inglés Work Breakdown Structure. Esta técnica es una técnica muy utilizada, esta técnica que, bueno, se puede traducir como estructura de desglose del trabajo. Bueno, la idea de esta es simple detrás de esta técnica, eh, pero realmente es una idea tan simple como poderosa, porque bueno, permite tomar el proyecto entero y dividirlo en partes, ¿sí? Jerárquicamente, en partes cada vez más pequeñas, ¿sí? ¿Está? Tomamos el proyecto entero, lo dividimos de manera jerárquicamente, ¿sí? En partes más pequeñas. Entonces, hasta incluso lo dividimos, vamos dividiendo hasta llegar a tareas muy concretas que, bueno, que pueden ser estimadas y asignadas de manera muy, muy fácil, ¿sí? Entonces, bueno, esa técnica llamada WPS, básicamente lo que nos va a permitir es eso. Y decimos que en el diagrama de esta diapositiva, como podemos ver ahí, ¿sí? Se puede ver claramente, podemos ver tres niveles, ¿sí? Entonces, el proyecto completo, o sea, el sistema de inscripción universitaria, una fase de construcción, ¿sí? Y un módulo específico que es el módulo de autenticación. A medida que bajamos en la jerarquía, ¿sí? Bueno, nosotros vemos un wrapping, ¿sí? En este proceso, pero decimos que a medida que bajamos en la jerarquía, el nivel de detalle aumenta, obviamente, ¿sí? Una regla importante que menciona el material es la regla de las 80 horas. Esto es importante de escribirlo, ¿sí? Ninguna tarea en el nivel más bajo del WBS debería superar las 80 horas, que equivalen a 2 semanas de trabajo, ¿sí? Si una tarea es más grande que eso, hay que seguir dividiéndola, ¿sí? Y hay que seguir dividiéndola y achicándola, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque una tarea demasiado grande es muy difícil de estimar con precisión. Y obviamente, bueno, es muy difícil de controlar durante la ejecución. También es que es lo más importante. Entonces, como conclusión, podemos decir que WBS es la base de toda la planificación, ¿sí? Es una técnica muy importante que nos permite achicar, dividir, centralizar, ¿sí? Lograr tareas específicas, chicas y controlables, ¿sí?
Al ser tareas controlables y específicas, son mucho más fáciles de estimar y nos permite tener mucho mayor control sobre el flujo de avance del proyecto. Sin un buen desglose del trabajo, podemos decir que todo lo demás, ¿sí? La estimación, el cronograma, seguimiento, etcétera, pierde todo tipo de precisión, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora este ejemplo, un ejemplo concreto aplicado al caso del sistema de inscripción universitaria. Vemos que el módulo de autenticación se descompone, lo podemos descomponer en cuatro tareas, ¿sí? Diseñar, por un lado, la base de usuarios, que lo podemos estimar en 16 horas. Por otro lado, implementar la API del registro, ¿sí? ¿Tá? La época en la cual la aplicación que permite registrar a los usuarios que no tienen cuenta en el sistema. Puede ser que nos lleva 24 horas. Una interfaz para el login, unas 16 horas para el frontend. Y bueno, y pruebas unitarias, más o menos estimamos que nos llevarían 8 horas, ¿sí? Notemos que todas están por debajo de las 80 horas, ¿sí? Obviamente son tareas concretas, con un resultado verificable y también una duración muy bien estimada, ¿sí? Eso es exactamente lo que necesita la técnica del WBS, ¿sí? En su nivel más bajo. También notemos algo importante: estas tareas tienen un orden lógico, ¿sí? No puedo hacer la interfaz del login si primero no tengo el API de registro. Y bueno, tampoco puedo hacer las pruebas si obviamente no tengo el código. Esa idea de que entonces la tarea depende una de otras es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Así que bueno, cuando hablemos de secuenciación, así que bueno, es un punto de partida para hablar de lo que viene después. Pero bueno, un poco para cerrar la diapositiva, eh, podemos decir que, como conclusión, que un buen paquete de trabajo tiene siempre un nombre claro, un responsable definido, un tiempo estimado, y principalmente que estos tres elementos son la base para poder planificar y controlar el avance. Así que bueno, vamos a la diapositiva siguiente. Y podemos decir acá que una vez que tenemos las tareas identificadas, necesitamos estimarlas. Y acá entra una técnica llamada PERT, que es una técnica de estimación, ¿sí? Basada en tres puntos. Bueno, el problema de las estimaciones, chicos, en desarrollo de software, es que son netamente, inherentemente, ¿sí? Inciertas. Es un problema, es un tema difícil, a veces complejo de resolver, y bueno, esta técnica un poco acude en ayuda de esta problemática. Si alguien les pregunta cuánto tarda desarrollar una funcionalidad cualquiera, probablemente pensemos en el mejor escenario, vamos a pensar en el mejor escenario posible, ¿sí? Cuando todo está todo perfecto, no hay bugs, la documentación es clarísima, todo bárbaro. Pero bueno, eso sabemos que no es lo que suele pasar. Así que bueno, PER propone capturar esa incertidumbre considerando básicamente tres escenarios. Un escenario optimista, que lo vamos a identificar con la variable O, ¿sí? Eh, en la que todo sale perfecto. Un escenario más probable, que lo vamos a identificar con la variable M, que bueno, sería una situación normal eh, con los típicos problemas del día a día, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y una situación pesimista, lo identificaremos con la letra variable P, que bueno, en la cual aparecen problemas ya graves, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos un escenario en el cual mucho más probable que ocurra el valor ponderado con la M, ¿sí? Que el optimista, o el otro extremo, el pesimista. Entonces hay una fórmula que le vamos a llamar T, que básicamente es el tiempo esperado,
que está conformado de O más 4 veces M más P. Evidentemente, como pueden ver, estamos ponderando mucho más M, ¿sí? Que es lo más probable, que O y que P. Y estamos dividiendo por 6, básicamente porque lo que estamos haciendo es sumar, ¿sí? El valor que multiplica a O, a M y a P. Sería 1 más 4 más 1 sería 6. De esa manera podemos utilizar, mediante esta fórmula, perdón, podemos generar un valor T que nos permite una estimación, digamos, más realista de los tiempos que nos puede llevar una tarea. Entonces, el escenario más probable, como para aplicar esto, tiene peso cuádruple, repito, porque es justamente el más frecuente, y los extremos pesan pero no dominan, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo, el ejemplo de la diapositiva dice: para implementar la API de registro tenemos un O con 16 horas, un M con 24 horas y un P con 40 horas, ¿sí? Donde O y P son menos probables y es mucho más probable que sea un escenario normal. Bueno, entonces tenemos que nos va a dar un resultado de unas 25,3 horas. Si hubieran estimado solo con el optimista, bueno, habrían dicho 16 horas. Pero con PER, fíjense que obtenemos unas 25 horas redondeadas, ¿sí? De 25,3 a 25 horas. Esa diferencia puede significar, ¿sí? Que el proyecto llegue a tiempo o no. Si estimamos con 16 nos quedamos cortos y bueno, con 25 tenemos un poquito más de holgura por si algo puede llegar a pasar. Eso es lo que nos da PER. Tampoco nos volamos para poner, no sé, en vez de 25, decir que vamos en un escenario demasiado pesimista donde calculamos 40, porque si entramos a sumar el proyecto se va, los tiempos del proyecto se van por las nubes, ¿sí? Entonces, bueno, esta formulita un poco nos entrega un valor, ¿sí? Que juega en el medio de estas probabilidades. Entonces podemos decir como conclusión que PER reduce el sesgo optimista, ¿sí? Que es muy común en los equipos de desarrollo, ¿sí? Y principalmente permite estimar con 3 puntos, con estos 3 puntos básicos, ¿sí? Lo cual es más honesto y más preciso, ¿sí? Que estimar, bueno, que estimar básicamente con uno solo, ¿no? Con 16, por ejemplo, o con 40. Así que bueno, vamos a la diapositiva 8. Y bueno, las tareas, podemos decir acá que las tareas no viven en la nada, en el vacío, ¿sí? Sino que obviamente las tareas dependen unas de otras. No puedo probar, chicos, código que no esté primeramente programado. Así como no puedo programar sin antes tener un diseño. Esa lógica, entonces decimos que se formaliza en algo que llamamos la secuenciación de tareas, ¿sí? Entonces vamos a ver esto de la secuenciación de tareas y vamos a decir que existen 4 tipos de dependencias, ¿sí? Vamos a llamar así, dependencias entre tareas, ¿sí? Son dependencias entre tareas, ¿sí? Tenemos la dependencia FI, WI, FF e IF. Básicamente son la sigla de fin a inicio, que, que lo que nos está indicando son aquellas tareas, ¿sí? Que no pueden empezar hasta que la anterior termine, ¿sí? Esa es la típica, la más común, ¿sí? La FI es fin a inicio. Entonces, la tarea B no puede empezar hasta que la A termine, ¿sí? Esa es la típica. Después tenemos otras dependencias más entre tareas que son menos probables, pero también son útiles. O hay otra llamada I, que sería inicio a inicio, que sería que la tarea B no puede empezar hasta que la A empiece, ¿sí? Después tenemos fin a fin, que son que la tarea B no puede terminar
hasta que la A termine. Y después tenemos la inicio a fin, que es que la tarea B no puede terminar hasta que la A empiece, que es la menos probable, ¿sí? Entonces tenemos de la más probable a la menos probable. Esas serían las cuatro dependencias que tendríamos en esta técnica, digamos, en este escenario de secuenciación de tareas, ¿sí? En el caso del sistema de inscripción, ¿sí?, que nosotros estamos viendo como ejemplo, el flujo es bastante claro. Primero se diseña la base de datos, luego se implementa la API de registro y recién después se puede construir la interfaz de login, ¿sí? Repito, primero se diseña la base de datos, luego se implementa la API de registro, recién ahí podemos implementar la API y recién ahí incluso podemos construir la interfaz de login. Todo con dependencias del tipo fin a inicio, es decir, FI, ¿sí? Entonces, identificar bien las dependencias es fundamental. ¿Por qué? Porque si las dejamos mal definidas, el plan va a tener algunos errores, como por ejemplo tareas que empiezan antes de tiempo, cuellos de botella que no se anticiparon, ¿sí? Retrasos en cadena, etcétera, ¿sí? Un retraso tras otro en cadena se van acumulando, ¿sí? Esos son los retrasos en cadena. Entonces, bueno, como conclusión podemos decir que secuenciar correctamente las tareas significa determinar el orden lógico del proyecto y que una dependencia mal identificada, ¿sí?, puede hacer que todo el plan, el resto del plan, se derrumbe. Por eso son importantes estas dependencias. Una vez que tenemos las tareas secuenciadas, podemos identificar la ruta crítica. Es muy importante el concepto de la ruta crítica, que es la secuencia de tareas que determina la duración mínima del proyecto. Esa es la definición de ruta crítica. Repito, la secuencia de tareas que determina la duración mínima del proyecto. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que si cualquier tarea de esa secuencia se retrasa, la fecha de entrega del proyecto completo se va a retrasar, se va a correr, ¿sí? Porque esa ruta crítica nos está diciendo que esa es la ruta, es una ruta, precisamente, eso nos está diciendo que esa es una ruta crítica, ¿sí?, en la cual las tareas, la secuencia de tareas es muy ajustada, ¿sí? Cualquier corrimiento dentro de esa tarea produce el corrimiento completo de la tarea crítica, de la secuencia de la ruta, ¿sí? Porque no hay holgura, ¿sí? No hay espacio. No hay espacio para corrimientos internamente porque cualquier corrimiento en las tareas termina corriendo la ruta completa. Las tareas de la ruta crítica, ¿sí?, tienen holgura cero. Acuérdense de esto, ¿sí? ¿Cuál es la definición de ruta crítica? ¿Sí? Y principalmente el concepto de que las tareas de la ruta crítica tienen holgura cero. Es decir, no tienen margen de error. Por eso es importante identificar cuáles son las rutas críticas que nosotros tenemos en el proyecto, ¿sí? En cambio, hay tareas que sí tienen holgura. Pueden retrasarse algunos días sin afectar la fecha final. Esas tareas no están, evidentemente, en la ruta crítica. En el ejemplo del sistema, chicos, la ruta crítica tiene una duración total de unas 65 horas, ¿sí? En nuestro ejemplo del sistema que estamos construyendo, que estamos usando acá como caso práctico, caso de estudio, tiene una duración total de unas 65 horas, ¿sí? El Project Manager tiene que monitorear constantemente esas tareas, porque son las de mayor riesgo para el cronograma, ¿sí? Por todo esto que estamos diciendo. Entonces, como programadores, esto también nos importa. Si estamos trabajando en una tarea de la ruta crítica, bueno, cualquier bloqueo que tengamos, tenemos que saber, ¿sí?,
que inmediatamente tenemos que escalarlo, ¿sí? En este punto no es el momento de esperar a ver si se resuelve solo. Tenemos que escalarlo inmediatamente, ¿sí? Entonces, como miembro del equipo, tenemos que estar conscientes de que qué es, cuál es una tarea que forma, cuando una tarea forma parte de una ruta crítica y debemos informar. Entonces, como conclusión de esta diapositiva, decimos que la ruta crítica es el corazón del cronograma. Conocer la ruta crítica permite enfocar los esfuerzos de monitoreo en aquello que realmente puede ser que el proyecto se retrase, ¿sí? En aquello que realmente puede hacer que el proyecto retrase. Bueno, entonces, en esta diapositiva vemos el diagrama de la ruta crítica del módulo de autenticación, ¿sí? de nuestro sistema, ¿sí? Con las duraciones concretas de cada tarea. Observemos que el diseño tiene 15 horas, la API de registro tiene 20 horas, la interfaz de login tiene 15 horas y las pruebas tienen 15 horas, ¿sí? Si nosotros sumamos, esto nos da 65 horas. Como esta es una ruta crítica, cada una de estas tareas tienen holgura cero. Eso ya lo sabemos por lo que vimos en la diapositiva anterior, por definición, ¿sí? No hay espacio, no hay holgura y cualquier retraso en cualquiera de estas tareas va a producir un corrimiento en el cronograma. Entonces, el flujo es lineal con una bifurcación. Fíjense que el diseño de base de datos alimenta a API de registro, que a su vez alimenta a interfaz de login, que a su vez lleva a pruebas. El camino es de 15 más 20 más 15 más 15, son 65 horas, ¿sí? Que es la ruta crítica tal como lo estamos identificando. Entonces van a notar que en proyectos reales la ruta crítica puede ser mucho más compleja, ¿eh? Y esto vamos a poner un acento acá. Con bifurcaciones y convergencias. Ya vamos a hablar de esto, pero bueno, vamos a decir acá que para eso existen herramientas como MS Project, Project Libre o el mismo ClickUp, ¿sí? Que ya lo hemos nombrado, que calculan automáticamente, ¿sí? La ruta crítica a partir de las dependencias que se cargan en el sistema, que se cargan en el proyecto, perdón, ¿sí? Entonces, como conclusión, decimos acá que un diagrama de ruta crítica convierte una lista de tareas en una imagen clara, ¿sí? De cómo fluye el proyecto y principalmente, ¿sí? ¿Dónde están los puntos de riesgo? Eso es lo más importante. ¿Dónde están los puntos de riesgo? ¿Sí? ¿Cuáles son esas tareas identificadas como sin holgura, que son los puntos de riesgo dentro de esas rutas críticas? Bien, vamos a hablar de una herramienta fundamental para todo esto de lo cual venimos hablando, ¿sí? Que es el diagrama de Gantt, que es una herramienta que ya hemos introducido en otras unidades anteriores, principalmente en las unidades 4. El diagrama de Gantt es probablemente la herramienta de planificación, chicos, más utilizada, perdón, en la industria, ¿sí? Bueno, sabemos que es un gráfico de barras horizontales, donde el eje vertical lista las tareas y en el eje horizontal representamos el tiempo, ¿sí? Sabemos que sus elementos principales son barras horizontales, flechas, hitos eh, y la línea actual, ¿sí? Entonces, bueno, sabemos que, por ejemplo, las barras horizontales muestran la duración de cada tarea. Las flechas indican las dependencias entre tareas. Los hitos, ¿sí? Marcan eventos importantes o entregables clave, ¿sí? Suelen representarse con un rombo o, bueno, hay, como vemos en pantalla, este, con un dibujito de un diamante, ¿sí? Pero bueno, ¿para qué sirve Gantt? Y de esto ya hemos hablado, pero vale recordarlo muy bien. Gantt sirve para visualizar de un solo vistazo, ¿sí?
el orden de las tareas. Si hay solapamientos, lo vemos. ¿Cuál es la ruta crítica? Lo podemos ver, ¿sí? Fácilmente. Y principalmente podemos ver cómo progresa el trabajo respecto de lo planificado, ¿sí? Que es lo más importante. Entonces, bueno, eh, decimos que GAN es la herramienta por excelencia de la planificación predictiva, ¿sí? Predictiva, ¿sí? Nos estamos anticipando, estamos tratando de predecir el comportamiento del flujo del proyecto. Es decir, que cuando el alcance del proyecto está bien definido, ¿sí? Desde el inicio, bueno, entonces es que podemos tener una herramienta de esta característica, ¿sí? Gracias a este tipo de herramientas. Las herramientas más usadas para construir diagramas de GAN eh, pueden estar incluidas dentro de herramientas como MC Project, Asana, Grant Project, ¿sí? ClickUp, ¿sí? Son todas herramientas que nos permiten trabajar con GAN. Entonces, podemos decir como conclusión que GAN es el mapa del proyecto en el tiempo. Y también podemos decir, muy importante, que bien construido nos permite a todo el equipo saber qué se espera, ¿sí? De cada uno y principalmente cuándo, que es lo más importante. También hemos hablado de Kanban, ¿sí? En las unidades 4 anteriormente dadas en la materia. Y también sabemos que a diferencia de GAN, ¿sí? Kanban está, que es que podemos llamar una metodología ágil, ¿sí? A pesar de que según la bibliografía no se nombra como metodología, pero bueno, en la materia lo hemos nombrado como una metodología ágil, y sabemos que es una herramienta netamente de planificación predictiva, ¿sí? Eh, Sabemos que Kanban, además, es una herramienta de seguimiento, ¿sí? Es una herramienta de seguimiento del estado del trabajo y que es obviamente muy utilizada, también lo sabemos, por lo ya dado, en equipos ágiles, ¿sí? Es decir, en consonancia o trabajando, digamos, en consonancia con otras herramientas como por ejemplo Scrum, etcétera, ¿sí? No debemos confundir las reglas, ¿sí? que dan sustento a cada uno de esos marcos, ¿sí? Porque son diferentes, pero sí tenemos que entender que pueden trabajar en equipo, ¿sí? Que pueden trabajar mancomunadamente y son muy útiles usadas en conjunto. Entonces, la idea es muy simple. Cada tarea es una tarjeta y esa tarjeta se mueve por columnas de izquierda a derecha, ¿sí? Que representan su estado. En su forma más básica tenemos el backlog a la izquierda, luego le sigue la columna de en progreso, luego la columna de en revisión y finalmente la columna de terminado, ¿sí? Es un esquema básico, ¿sí? Podemos agregar columnas, ¿sí? Dependiendo de la herramienta, no hay problema, se pueden agregar columnas, se pueden modificar los nombres, etcétera, ¿sí? Pero bueno, básicamente ese sería el flujo fundamental. Los principios de Kanban sabemos que son tres y los vamos a repasar. Primeramente, limitar el trabajo en progreso o el famoso WIP, ¿sí? Y sabemos que, bueno, que de lo que ya hemos visto, que no se pueden tener demasiadas tareas en la columna en progreso, ¿sí? Tener demasiadas tareas en la columna en progreso al mismo tiempo es un problema, y principalmente limitar esta circunstancia nos evita el famoso multitasking, ¿sí? Y obviamente mejorar de manera importante el foco, ¿sí? Entonces, bueno, hay otro punto, otro principio, porque son tres los principios, ¿sí? Que les decía, ¿sí? Disculpen, ¿eh? Ahí está.
El otro principio sería la transparencia total, ¿sí? El tablero refleja en todo momento el estado real del proyecto, ¿sí? Eso es fundamental. Y otro principio de Kanban es que es la priorización dinámica, digámoslo así, ¿sí? Digamos, las tareas pueden reordenarse en cualquier momento según van cambiando las prioridades, ¿sí? Entonces, bueno, esta priorización dinámica también es fundamental y es parte de los principios de Kanban, por lo cual esta herramienta es sumamente útil y versátil, ¿sí? Principalmente. Bueno, conocemos herramientas de esta característica, el famoso que hemos utilizado, el famoso en nuestra materia, Trello, Jira, ClickUp, ¿sí? Son, bueno, implementan tableros Kanban. ¿M? Eh, Podemos decir que una ventaja enorme es que permiten ver cuello de botella también al instante, ¿sí? Eso también es una gran ventaja de este tipo de herramientas. Si, por ejemplo, si la columna en revisión tiene 10 tarjetas acumuladas y la columna de terminado está vacía, bueno, evidentemente algo está mal en el proceso de revisión, ¿sí? ¿Está? Algo se está trabando ahí, en esa columna. Así que bueno, esa es una ventaja también enorme de este tipo de herramientas. Como conclusión podemos decir que Kanban hace visible lo invisible, ¿sí? El estado real del trabajo. Entonces sabemos que, por esto que estamos diciendo, hemos que hemos dicho que es ideal para equipos ágiles que necesitan adaptarse rápido a cambios de prioridad. Bueno, y finalmente podemos decir que llegado ya al cierre de la clase, que, bueno, podemos hacer un repaso de los problemas más comunes en proyectos de software y las prácticas bueno, las prácticas que los evitan, ¿no? Problemas más frecuentes, tareas demasiado grandes que no se pueden estimar ni controlar, ¿sí? Hablamos de estimar obviamente, estimar en tiempo, estimar también en cuanto a la criticidad de cada una de esas tareas o del flujo de la cual forman parte, ¿sí? Estimaciones que se hacen de manera optimista que, bueno, que no contemplan los problemas reales. Ese es otro problema frecuente, ¿sí? A veces estimamos de manera demasiado optimista algo que realmente nos está faltando contemplar de manera un poquito más real, ¿sí? Más realista. Y bueno, otro problema son las dependencias que están mal definidas, que generan cuello de botella imprevistos, ¿sí? Así que bueno, buenas prácticas, dividir las tareas hasta que ninguno supere 80 horas. Esa es una de las mejores prácticas que podemos tener. Achicar, achicar y achicar. Estimar utilizando PERT, ¿sí? Para capturar la incertidumbre de manera más real. Identificar la ruta crítica y monitorearla constantemente, ¿sí? Eso es algo muy bueno también. Replanificar durante el proyecto las estimaciones. Decimos que no son inamovibles, sabemos eso, deben ajustarse a medida que se conocen más se conocen más y se conoce más el trabajo real, ¿sí? Así que bueno, replanificar durante el proyecto es una muy buena práctica. Y como reflexión final que quiero dejar, eh, que quiero que se lleven de esto, ¿sí? Es que un desarrollador profesional no solo debe programar bien, ¿sí? Sino que también debe saber planificar y estimar su trabajo, ¿sí? En el mercado laboral ese diferencial vale muchísimo.